En el calentado informativo Al Fogón. Muy bien, 10:13 minutos de la mañana y aquí en estudio nos acompaña a esta hora Andrea Vargas, joven líder que llega al Congreso por el Pacto Histórico. Pues Andrea Vargas es una líder social muy importante de la costa atlántica. Allá en Barranquilla la hemos entrevistado varias veces desde Sí, claro. Barranquilla, ¿no, Andrea? Sí, claro. Qué bien, pues te felicitamos. Y pues esto es que producto de muchos años de lucha, ¿no? De acuerdo, A de ver. 10 años de entregarle nuestra juventud al proyecto de cambio en Colombia, y sin duda es un triunfo de esas juventudes militantes organizadas que vienen desde la universidad, del movimiento estudiantil, sentando postura en defensa de lo público, y también quienes decidimos salir al barrio a hacer organización comunitaria, con perspectiva joven, con perspectiva feminista. Creo que de todos esos procesos hay un producto muy interesante y es una camada de liderazgos que hoy llegan al Congreso. No soy la única joven en mis 20 que llega al Congreso, hay muchos en todo el país, en Cundinamarca, en el Valle del Cauca, y que definitivamente van a marcar un alto en el camino respecto a la forma tan mediocre de las mayorías que habían en ese Congreso de fuerzas tradicionales, ¿no? Nosotros nos hemos destacado por la contundencia en el debate, por la claridad en la perspectiva crítica, sobre todo de la valentía en decir las cosas, pero también en el rigor por construir un proceso legislativo que haga sentir al ciudadano y a la ciudadana orgulloso de haber votado por nosotros. Ese es el compromiso que tenemos. Sí, Andrea, y me parece muy interesante porque, bueno, para quienes no la ven, yo la estoy viendo, la tengo acá de frente, pero para la gente que nos acompaña de radio, pues usted es una mujer realmente joven. Y eso es muy bueno porque el Congreso siempre ha estado liderado o llevado por gente muy mayor que el día de hoy sale a decir que es que los jóvenes no tienen la capacidad para liderar una legislatura, un poder legislativo, pero al final, pues los jóvenes es que ya al día de hoy alzan la voz y podrían ser, digo yo, los mayores activistas de los diferentes, no estamos hablando solamente del pacto histórico, estamos hablando al final de todos los partidos. Sí, finalmente va a ser también un cambio en el método en el que se interpreta el trabajo del Congreso. Lo primero que hay que decir es que, como tú lo señalas, el Congreso es una institución llena de hombres, quizá algunos mayores y privilegiados. Marcamos una diferencia como pacto histórico de 2022 con las listas cerradas en cremallera, porque fuimos el proyecto que se definió y se decantó por incluir efectivamente a mujeres, pero también por incluir a las juventudes. Y creo que eso le da un cambio a la perspectiva que puede tener la ciudadanía sobre el Congreso de la República, que en todas las encuestas de percepción es una de las instituciones más desprestigiadas del país. Sobre todo hoy que el presidente Petro ha logrado romper el sesgo informativo hegemónico, comunicando más contundentemente sobre lo que pasa en tiempo real en el Congreso. Sobre todo hoy que vemos videos que se hacen virales sobre cómo brincan de felicidad cuando toman una reforma benefactora para el pueblo. Ese tipo de información que ya es accesible para la mayoría, para el pueblo, le permite concluir a la gente que el Congreso debe renovarse. Y sobre todo cuando se trata de la región Caribe de la que vengo, y de Barranquilla y el Atlántico, el territorio del que vengo, donde sus congresistas fueron acérrimos enemigos del presidente Petro, y ese sectarismo enfermizo los llevó a convertirse en enemigos de la gente. Y hoy, por ejemplo, el proyecto de Efraín Cepeda quedó en el olvido, ahogado en términos de votos. Hoy el proyecto de los NAME, que habla mal del presidente Petro, incluso estando dentro del gobierno, por su postura, la del presidente, de la reconciliación total, del acuerdo por lo fundamental, quedó ahogado en las urnas en los recientes comicios. Hoy podemos decir que mi curul del pacto histórico en Barranquilla le quitó una curul a cambio radical del proyecto de los Char. Es decir, están sucediendo las transformaciones por las que nosotros le pedíamos a la ciudadanía que se diera cuenta de que debíamos renovar el Congreso. Sí, es un golpe muy fuerte a la política tradicional, ¿no? Y sobre todo ahí en la costa, ¿no? En el Caribe colombiano y el Atlántico, porque es que de verdad en el Atlántico nos estábamos acostumbrados, se había normalizado pues en cada elección congresional, cada 4 años, que eran curules prácticamente como si estuvieran de una vez
estipuladas para los partidos tradicionales conservador, liberal, bueno, Cambio radical. Cambio radical, y entonces, y de ahí no salían, ¿no? Los viejos Y entonces, conocidos que se claro, quemaron al final. Los mismos que se quemaron. Entonces, esta renovación, sin duda, a esta renovación mejor ha contribuido sin duda el gobierno del presidente Petro, que ha cambiado el discurso y le ha abierto la conciencia a la gente de la necesidad de comunicarse con el pueblo, ¿no? El mayor legado del presidente Gustavo Petro es haber fortalecido y profundizado la democracia. Lo hace por medio de la información directa y popular, como ya lo describía. Lo hace por medio de su decisión contundente por reformas decantadas a las necesidades del pueblo, y definitivamente lo hace por medio del impulso a la organización popular, que es de donde venimos la mayoría de jóvenes nuevos que llegamos al Congreso y que nos permitió amplificar el mensaje. ¿Qué sucedió como resultado de esos tres elementos en las regiones? Uno, la gente comprendió qué era el Congreso de la República, porque la verdad es que la mayoría de las personas no tenían ni idea. La formación democrática era paupérrima en los colegios, en las universidades. Formaban a jóvenes para trabajar y no para construir país. Dos, la gente entendió quiénes eran los verdugos del pueblo, cómo se movían las élites en el Congreso de la República, cuáles eran los intereses que representaban, ya no los del pueblo, sino los de la GPS, los de Camacol, los de los terratenientes y latifundistas, los de los gremios. Y tres, la gente entendió que más allá de las estructuras clientelares y las lamentables estructuras de compra de votos, en la urna era el ciudadano, la ciudadana y el tarjetón, y que nadie podía coaccionarlo negativamente para que votara por los tradicionales, si en su conciencia, que ya está desarrollada por el discurso del presidente Petro, por el poder del gobierno del cambio, dictaba que debía votar por el pacto histórico. El resultado: en Barranquilla y el Atlántico pasamos de 150.000 votos en 2022 a 270.000 votos en este año 8 de marzo de 2026. Pues bueno, Andrea Vargas, lideresa barranquillera, que se untó de pueblo, siempre estuvo con el pueblo, además trabajando por sus derechos. Y mire, encontró hoy una retribución, como una manera de recompensa de todo ese trabajo en bien de la comunidad, de las personas más pobres, de las personas desplazadas, de las personas que han sido discriminadas históricamente, y hoy es representante a la Cámara por el Atlántico. Felicitaciones, y pues esta es su casa. Cuando considere, aquí la escucharemos. Muchísimas gracias a ustedes, a RTBC, por comunicar alternativamente, y a todo el pueblo del Atlántico por votar por el pacto histórico. Creo que dentro del Congreso de la República nuestra tarea es por lo menos hablar contundentemente de los siguientes temas: servicios públicos, que no son solo los domiciliarios, agua, luz, gas, sino también el transporte público, que así como en Bogotá, en Barranquilla lo padecemos grandemente, porque el sector inmobiliario crece sin control, pero la malla vial se queda corta y pasan cosas como las que suceden en las vías de Bogotá. Dos, la inseguridad, que está disparada en Barranquilla y de lo que nadie habla y todo el mundo maquilla. Tres, el acceso a educación como la solución a los jóvenes en riesgo, desocupados y atrapados por el crimen organizado. Y cuatro, la posibilidad de desarrollar al campesinado atlanticense para mitigar el hambre en Barranquilla, que está en un 62% de inseguridad alimentaria. Esos y muchos otros temas serán los que abarquemos, y muchas gracias por este espacio. Vendré constantemente para hablar de Barranquilla y el Atlántico. Listo, Andrea, esta es tu casa, la voz joven en el Congreso de la República, el Pacto Histórico por el Departamento del Atlántico.